Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy. 8 de la mañana con 30 minutos. Buenos días, Los Ángeles. Desde la ciudad de Reseda, en el Valle de San Fernando. Estamos aquí desde las cabinas de Iris Radio, una mañana bendecida. Y damos por iniciado nuestro programa de Verdades Eternas. Y hoy también está con nosotros Héctor Alfaro. Héctor, buenos días y bienvenido. Buenos días, hermanos, otra vez. Es un gusto estar aquí con ustedes, de igual forma estudiando y aprendiendo las verdades de la Biblia. Aprovechamos que Héctor está aquí porque él está allá en la Bahía de San Francisco. Él es estudiante de la universidad. ¿De qué universidad, Héctor? De la Universidad de California en Berkeley. Berkeley, ahí está. También está con nosotros Guido Lozano. Guido, buenos días y bienvenido. Gracias, Freddy, y gracias, Héctor, por acompañarnos, y que es un placer para mí siempre compartir con los hermanos que se están añadiendo. Vemos nuevos valores y honestamente el Ministerio de Apologética y el programa Verdades Eternas se identifica por levantar nuevos valores en medio de nosotros. Jóvenes que pueden aportar a la causa de Cristo sus conocimientos y su comprensión de la palabra de Dios. Muchas gracias Héctor, ¿verdad? Estamos honrados con tu presencia. Y vamos a comenzar de lleno. A toda la audiencia, no se desconecte. Hoy seguiremos tocando el tema del canon bíblico. Y vamos a comenzar a hablar acerca de la primera aparición del canon. La doctrina de la inspiración bíblica se encuentra totalmente desarrollada solo en las páginas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero muy atrás en la historia de Israel ya encontramos ciertos escritos que son reconocidos como que tienen autoridad divina y que les sirven como regla de fe y práctica al pueblo de Dios. Esto se ve en la respuesta del pueblo cuando Moisés les lee el libro del pacto. Y ahí hace referencia el capítulo que leímos la semana pasada, Éxodo capítulo 24, verso 7. O cuando se lee el libro de la ley que encuentra Hilquías, primero al rey y luego a la congregación. Cuando Esdras le lee el libro de la ley al pueblo. Los escritos en cuestión son parte de todo el Pentateuco. En el primer caso, una parte bastante pequeña de Éxodo, probablemente los capítulos 20 o 23. El Pentateuco es tratado con la misma reverencia en José, y así sucesivamente en libros como Reyes, Oseas, Daniel, Esdras, Crónicas, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Así que el Pentateuco básicamente presenta la obra de Moisés. Guido, estamos hablando los criterios y la primera aparición del canon. Se considera la primera aparición del canon cuando encontramos el Pentateuco, los 5 libros del Pentateuco. Y ciertamente el autor humano, por así decirlo, porque la Biblia tiene doble autoría, divina y humana. El autor humano en este caso es Moisés, el profeta. Es uno de los profetas del Antiguo Testamento más grandes que ha existido en Israel. ¿Por qué? Porque todo lo que él hizo Dios hizo por mano de Moisés es simplemente impresionante. No hubo otro hombre en la historia que pudo hacer eso. Ahora vemos que a menudo Dios habló a través de Moisés. No solamente habló oralmente, sino hizo a través de los profetas posteriores. Pero con frecuencia también se menciona la actividad del escritor como Moisés. Leemos en Éxodo capítulo 17, verso 14, dice: Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Cuando nosotros vemos cómo Dios empieza a afirmar, y no solamente a afirmar, sino a cumplir su palabra, podemos ver que el Moisés era un referente, alguien que tenía autoridad, como hablamos la semana pasada. Tenía autoridad para afirmar que esa palabra era de Dios. Nosotros recordamos cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, cómo él hablaba cara a cara con Dios, cómo él tenía la capacidad de subir normal con el rostro natural, y cuando bajaba regresaba resplandeciendo.
O sea, quizás esa actividad divina y milagrosa se puede categorizar simplemente porque cuando el hombre recibe la palabra de Dios es transformado por la misma palabra, Freddy. Y gracias. Y aquí tengo una pregunta para Héctor. Héctor, ¿cuál es la razón por la cual Moisés y los profetas escribieron el mensaje de Dios y no se concentraron en entregarnos de forma oral? Pues, de cierta forma, todo lo que son los libros de la Biblia, lo que era la transmisión oral, como sabemos bien, muchas veces se podía llegar con el tiempo a difulminar. Uh-huh. Entonces, en un esfuerzo comienza lo que es todo un periodo de escritura. Y todo comienza con Samuel, la obra literaria de estos profetas. Comienza con Samuel, Primera de Samuel, Crónicas. Y la clase de escritura en la cual se involucraron extensamente al principio era histórica, la cual más tarde llegó a ser la base para los libros de Crónicas. Y probablemente también de Samuel y Reyes, los cuales tienen mucho material en común con Crónicas. No sabemos si también José y Jueces fueron basados en historias proféticas de esta clase, pero es muy probable que haya sido así, que en ocasiones los profetas escribieron oráculos. Queda claro en Isaías, en Jeremías, Ezequiel, Habacuc, Daniel y Crónicas. Y la razón por la cual Moisés y los profetas decidieron escribir el mensaje de Dios y no seguirlo transmitiendo de forma oral fue de que así lo podían enviar a otro lugar. Pero también muy a menudo lo hicieron para preservarlo para memoria en el futuro o como testigo, para que estuviera disponible para los tiempos venideros. Y esto ahí podemos ver los libros proféticos, ¿verdad? Cuando habla de los tiempos del futuro, ahí podemos ver los libros proféticos. Aún nosotros no habíamos nacido, pero esto ya se había profetizado que este libro íbamos a leer nosotros. Aquí podemos ver lo que decía Guido, que este es un libro divino, tiene la autoridad humana, el libro divino. Y los testigos del Antiguo Testamento también se conocían con poca confianza que se le puede traer a la tradición oral. Una lección objetiva que fue perdida del libro de la ley durante reinados perversos de Manasés y Amón. En estos reinados se ha perdido toda la escritura, diríamos, del Pentateuco, Guido, todas las enseñanzas. Pero aún así, Gilquías lo redescubre, ¿verdad? Así es. Solamente quiero recalcar también ¿por qué la Biblia no se siguió transmitiendo oralmente? Porque la tradición oral siempre puede corromper el mensaje. Siempre va a haber una corrupción del mensaje. Como Dios diseñó el lenguaje primero para comunicarse con nosotros, pero al ver que el pecado del hombre a veces no le hacía muy fiel a la escritura. Ahora recordemos que Moisés era pecador. Recordemos que uno de los pecados que lo sobresale es el asesino. Y así vemos a los profetas santos que consideramos, pero también que tenían pecado. ¿Por qué el mensaje no se transmite oralmente? Porque se podría corromper con el transcurso del tiempo. Una de las características que tiene la iglesia tradicional, Freddy, es que ellos se basan mucho, quizás en las tradiciones que mantienen como religión. Y esas tradiciones fueron escritas, fueron transmitidas oralmente, que años posteriores se escribieron. Ahora entendamos algo interesante, que las escrituras, en el caso del Nuevo Testamento, por ejemplo, vemos que eso también se transmitía oralmente. ¿Por qué se transmitía oralmente? Quiero que me entiendan, esto es muy interesante. Porque el promedio del pueblo de analfabetismo en Israel era bastante. Y poca gente podía leer. Yo lo he dicho en programas pasados esto. Poca gente tenía el acceso para leer. Ok, ese era un punto. El otro punto era
que poca gente tenía el acceso para adquirir un libro, porque eran muy costosos. Y el mensaje que se transmitía era oral. Posteriormente empezaron a escribirse cartas, como en el caso del apóstol Pablo. Empezaron a escribirse escritos como el libro Romanos y todos los libros que vemos en el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para no aumentarle ni quitarle. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía que cualquiera que quitase o aumentase a la palabra de Dios, todas las plagas de este libro vendrán sobre él? O sea, había algo que Dios estaba diciendo, que ni una jota ni una tilde se podía cambiar de lo que Dios ya había dicho. ¿Por qué escribieron? Escribieron para encontrar sustento sólido y que no se cambiara. Ahora mucha gente puede estar preguntándose, pero al copiarlo y al recopiarlo y copiarlo y copiarlo, pudo haber error. Sí, el margen de error es mínimo y no es un error quizás doctrinal, es un error ortográfico nada más. Sí, y aquí podemos nosotros ver que se transmitió oralmente, acabas de decir, uno por la ignorancia, pero algo más relevante creo yo también, que esto se quería propagar más para mucho más tiempo, ¿verdad? Preservarlo también. Porque, como decías, se puede corromper la transmisión oral, como el teléfono malogrado. No sé si saben eso, el teléfono malogrado. Y a ti te dieron otra cosa y otra cosa. Y entonces ahora nosotros no podemos estar seguros del tiempo que tomó para que el Pentateuco llegara a su final. Ahí no hay exclusivamente una información adecuada para ver cuándo termina el Pentateuco. Sin embargo, en el caso de los libros del pacto que hacen referencia en el libro de Éxodo que leímos en el capítulo 24, era posible que un documento corto como el Éxodo llegara a ser canónico antes de alcanzar el tamaño del libro que ahora forma parte. Entonces aquí podemos ver que el libro de Éxodo nos está diciendo que no fue un libro, fueron varios libros, Guido. Fueron varios libros unidos. Y ahí vemos, por ejemplo, en las cartas paulinas, pero vamos a llamarlo así, no son solamente 7 cartas, son muchas más cartas, ¿verdad? La historia cuenta que ellos lo han reducido, esas cartas, y lo han juntado. Por ejemplo, en 1 Corintios, 2 Corintios, cuando hablamos de Romanos, en Romanos hay dos partes. Y aquí podemos ver que el libro de Éxodo también no ha sido un solo libro. Y para que alcance el tamaño de la canonicidad que reclamaba que el libro debería tener, este libro llega a alcanzar. Y aquí vemos, y también el libro de Génesis comprende documentos anteriores. Números incluye un artículo de una antigua colección de poesías. Ahí podemos ver el libro de Deuteronomio, también se consideraba canónico aún durante la vida de Moisés. ¿Por qué? Porque este escrito fue colocado al lado del arca, ¿verdad? Sin embargo, el final de Deuteronomio fue escrito después de la muerte de Moisés. Y aquí podemos ver la segunda parte. Y aquí podemos ver, Héctor, la unidad que tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí podemos recalcar que es un libro único. Aún después de la muerte de Moisés, la idea sigue vigente. Amén. Después de la muerte de Moisés, vemos que no solo fue incluido como canónico el Pentateuco, sino que después surgen más libros. De ahí comienza el libro de Josué, incluye el pacto en su último capítulo, y de ahí vemos como en Samuel incorpora el documento que dice cómo debía ser el reino, originalmente escrito por Samuel. Entonces, ambos documentos canónicos, desde el principio, el primero habiendo sido escrito en el mismo libro de la ley, en el santuario de Siquem, y el último habiendo sido colocado delante del Señor en Mizpa. Uh-huh. Hay señales del aumento de los libros de Salmos y Proverbios. Y más allá, artículos de una antigua colección de poesías, lo que usted decía en Josué, en Samuel. Y ya el libro de Reyes
nombra como sus fuentes el libro de los Hechos de Salomón, el libro de las crónicas de los reyes de Israel y el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Amén. Nos vamos a una pausa. ¿Qué les parece? Perfecto. Amén. Regresamos. Este es su programa Verdades Eternas. Creaste el universo, pusiste todo en movimiento y todo en mi vida tú me lo has dado por tu amor. Eres todopoderoso, soberano, Rey glorioso. Si puedo adorarte es porque primero tú me amaste. No existe otro Dios que sea digno como tú. Excelso es tu gran amor, infinito tu poder. Soberano Dios, tu vida entregaste en la cruz, tu nombre exaltaré. Soberano Dios, a ti daré la gloria y el honor todos mis días. Eres soberano Dios, soberano Dios, eres Rey del universo en majestad, recibe la gloria. Mi soberano Dios, creaste el universo, pusiste todo en movimiento y todo en mi vida tú me lo has dado por tu amor. Eres todopoderoso, soberano, Rey glorioso. Si puedo adorarte es porque primero tú me amaste. No existe otro Dios que sea digno como tú. Excelso es tu gran amor. Estamos de regreso aquí en su programa de Verdades Eternas y nos fuimos a la pausa. Héctor nos hablaba acerca del libro de Reyes, Segunda de Reyes, de Crónicas y amada audiencia, leer las escrituras es algo maravilloso donde usted se sumerge y encuentra más riqueza y más riqueza. Pero aquí tengo una pregunta para Guido. Quisiera preguntarle, ¿todos los libros del Antiguo Testamento eran profetas, Guido? No necesariamente. No eran proféticos. Aunque todos hacían alusión a Cristo en diferentes posiciones como la tipología bíblica. Pero a la vez podemos ver que habían poesías. Se usaban diferentes tipos de figuras literarias dentro de la Biblia. Como decías tú, proféticos, salmos, proverbios, poéticos, como Cantar de los Cantares. También Job, que está incluido de ahí. Y también libros históricos. Dentro de estas quizás figuras literarias que usaron los escritores, quiero recalcar algo muy interesante. Cuando Dios decide comunicarse con el hombre, lo hace únicamente en la forma que el hombre pueda entender el mensaje. Vamos a ser más terrenales, por así decirlo. Dios no iluminó la mente, por así decirlo. No le dictó que escribiera esto al hombre, sino que Dios usó la personalidad, usó su contexto, usó el tiempo, usó la problemática que estaba viviendo. Por ejemplo, tú ves los escritos de Isaías y de Jeremías. ¿Por qué vivieran ellos la experiencia que escribieron con la experiencia que vivieron? Jeremías no lloraba porque le tocaba el Espíritu Santo necesariamente.
Jeremías lloraba por el caos que se encontraba Israel, la idolatría que se había sumergido. Y podemos ver que cada escrito que ellos expresaban porque enfrentaban un contexto en Israel. En este caso, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, un contexto que vivía el pueblo de Dios. Ahora, los escritores del Antiguo Testamento, aunque eran profetas, pero muchos también eran sabios. Eran reyes, otros eran, pastores de oveja, pero que tenían el llamado profético. Pero su experiencia de la inspiración fue lo que llevó a sus escritos también a encontrar un lugar en el canon bíblico. Se habla de la inspiración de los salmistas, también de Crónicas y de los sabios de Eclesiastés. También podemos notar que la revelación que Dios hace a Job de una manera sobrenatural, sorprendente, sus inferencias en los proverbios, y que el libro de Proverbios es la obra de la sabiduría divina. Esto nos hace pensar que todo lo que contiene la Biblia está relacionado únicamente con el carácter de Dios, Freddy. Y ese carácter de Dios es perfecto. Ahora, cuando vemos las referencias al Pentateuco, sea en su totalidad, o sea en parte, como un libro canónico, y las cuales también miramos en los otros libros del Antiguo Testamento, y continúa, lo importante es que continúa la literatura intertestamentaria. No solamente, no son notablemente, son bastantes, son notablemente numerosas. Esto se debe sin duda a su importancia fundamental. Aquí podemos ver la importancia fundamental del parte del Pentateuco, ¿verdad? Cuando se cierra, diríamos, estos 5 libros. Pero también veremos que hay referencias como libros inspirados o canónicos. Y esas referencias lo podemos encontrar y podemos confiar en sus autores, a excepción de Isaías, diríamos de Salmos, de Daniel. Sin embargo, otra razón para esta referencia frecuente al Pentateuco puede ser que fue la primera sección del Antiguo Testamento. Esta fue escrita y reconocida como canónica. Aquí queremos hacer algo, Sergio, Héctor. ¿Cuál es la posibilidad de que esto fuera o solamente fuera una obra profética de la época muy temprana? Pues la posibilidad surge a partir del hecho de que fue la obra de un solo profeta de la época muy temprana, la cual fue editada después de su muerte, pero no fue abierta a adiciones continuas, mientras que las otras secciones del Antiguo Testamento fueron producidas por autores de un periodo posterior, cuyo número no estuvo completo hasta después del regreso del exilio babilónico. Y entonces no podemos dudar que el Pentateuco estaba completo y era ya canónico para la época de Esdras y Nehemías, Guido. Claro, en el siglo V ya se encontraba. Recuérdense cuando habla de que Esdras encuentra los escritos y los empiezan a leer a todo el pueblo. Es que el pueblo se pasaron todo el día leyendo. Y lloraron y rasgaron sus vestiduras. Porque habían pecado delante de Dios vilmente, porque habían ignorado su palabra. Habían vivido como les dieron la gana. Porque cuando un pueblo, hermanos, amigos que nos oyen, cuando un pueblo no entiende o no sabe el propósito de Dios o la voluntad de Dios, vive como le da la gana, hace lo que le da la gana, se comporta como le da la gana. Pero cuando la palabra de Dios viene, empieza a avivar y nos empieza a llevar al arrepentimiento para reconocer que nosotros sin la palabra de Dios no somos nada. Perdóname si uso ese término, pero puedo decir, somos peores que animales. Somos peores que animales, porque vemos el mundo afuera, cómo se está corrompiendo. Hace poquito miramos una noticia que una mujer mató a 3 niños, 3 hijos propios. Eso ya no se ve ni en los animales.
Los animales, con ser animales, protegen a sus hijos. Pero esta mujer mató a sus 3 hijos. Es una tristeza. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no saben lo que Dios dijo acerca de la vida. No saben lo que Dios dijo acerca de los hijos. No saben lo que Dios dijo acerca del valor que tiene el ser humano delante de Dios. Hago el hincapié a esto porque es imperante en este tiempo tan difícil que vivimos por ahí. Y podemos, tú decías algo que Esdras, cuando leyeron todo el Pentateuco, encontraron estos rollos escondidos y se encontraron que habían pecado, que habían fallado a Dios. Ahí podemos ver que esto, diríamos, fue un libro mucho más antes, ¿verdad? Mucho más antes que Esdras. Y podemos ver la autoridad que recibió Moisés de parte de Dios, cómo lo preparó. Y tenemos evidencia que los 5 libros, incluyendo Génesis, son de Moisés. Esto que quede claro, porque hay corrientes que están queriendo distorsionar las escrituras y le están negando la autoridad del libro de Pentateuco a Moisés. Héctor, ¿y qué nos puedes decir que este libro se ha perseverado en el libro hebreo, aún en la cultura hebrea y la cultura samaritana, ¿verdad? Pues lo que es el libro el Génesis y en sí el Pentateuco, cuando surge la ruptura entre los samaritanos y los judíos, cuando surge esta ruptura, aparece lo que es la preservación del Pentateuco hebreo de parte de ambos, de los judíos y de los samaritanos. Y esto es prueba de que ya era propiedad común. Todo esto es evidencia de que la primera sección del canon estaba ahora cerrada, consistiendo de los 5 libros conocidos, ni más ni menos, persistiendo solo variaciones textuales menores. Y aquí podemos ver que es una obra divina, otra vez más. Aún los samaritanos que no se querían con los judíos comparten el mismo libro, la misma idea de Dios. Se nos acabó el tiempo, Guido. ¿Qué más le puedes decir en 30 segundos? Solamente quiero decir a la audiencia que los hombres que descubrieron los escritos en la antigüedad, en el inicio de la iglesia, en la época de la Reforma y el siglo pasado, impactaron al mundo porque redescubrieron la palabra de Dios. Héctor, invitamos a todos a que puedan un minuto, ¿qué nos ver. puede decir, Héctor? Gracias, Guido. De que una de las cosas de analizando el Pentateuco, analizando todo los libros que surgen después, los libros en la Septuaginta, cuando hermano Guido explicaba de que cuando se rasgan sus vestiduras y saben de que han pecado, surge algo muy importante del canon, de uno de los de lo que es en sí la descripción del canon bíblico, y es que tiene que tener el poder de Dios. Amén. Tiene que tener el poder de Dios. Hay mucha idea más que Héctor va a desarrollar en el próximo programa. Este ha sido su programa de Verdades Eternas. Gracias totales a todos ustedes, amada audiencia, que semana tras semana nos siguen. Bendiciones. Gracias por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.